El mago Reddit. La historia de hoy es... En la cena familiar mi cuñado me insultó diciendo, considerando tu familia pobre, habrías terminado con algún perdedor, sin saber que tenía capturas de pantalla de todos sus mensajes acosadores de años. Cuando envié todo al chat familiar, su prometida quedó horrorizada. Anoche nuestra reunión familiar terminó en un enfrentamiento terrible, y la situación se volvió realmente tensa. Todo comenzó como una cena familiar habitual, algo que solemos hacer con bastante frecuencia. Pero esta vez había algo distinto. Mi cuñado Richard venía acompañado de su prometida. Para ponerlos en contexto, Richard no vive cerca. Está en otra ciudad, y, debido a su apretada agenda laboral y vida personal, no nos visita mucho. Lo vemos muy rara vez, así que cuando viene de visita es todo un acontecimiento para mis suegros, que lo extrañan muchísimo. Esta vez había incluso más motivos para sentir curiosidad y emoción, ya que recientemente se había comprometido con una mujer a quien ninguno de nosotros conocía. El compromiso en sí ocurrió a una velocidad sorprendente. Richard solo llevaba 3 meses saliendo con esta mujer antes de pedirle matrimonio. Eso nos pilló a todos por sorpresa. Estábamos asombrados, quizás incluso un poco escépticos, solo porque todo había sucedido tan precipitadamente. Pero como aún no la habíamos conocido, queríamos mantener una actitud abierta. Esta cena sería nuestra primera oportunidad para finalmente conocerla, saber quién era y darle la bienvenida a la familia. Todos estábamos ansiosos, tal vez incluso un poco nerviosos, pero en general esperábamos que todo saliera bien. Antes de entrar en lo que sucedió durante la cena, hay algo importante que necesito compartir sobre mi cuñado Richard. No es fácil hablar de esto, pero juega un papel fundamental en por qué las cosas terminaron como lo hicieron. En el pasado, Richard ha mostrado una obsesión enfermiza por mí. Cuando me incorporé a esta familia, mi cuñado me hacía sentir incómoda de maneras que no sabía cómo manejar. Constantemente hacía comentarios sobre mi apariencia a espaldas de mi esposo, diciendo cosas como que yo era demasiado guapa para conformarme con él. Al principio pensé que solo estaba siendo amable o haciendo bromas torpes. No lo tomé demasiado en serio y supuse que simplemente intentaba ser simpático a su manera. Pero con el tiempo, su comportamiento se volvió más persistente, y quedó claro que su interés en mí no era casual. Sus cumplidos se intensificaron. Me prestaba una atención excesiva y había algo en su forma de hablar que me generaba incomodidad. Lo que al principio consideré bromas inofensivas comenzó a sentirse como una obsesión. Vigilaba mis redes sociales, observándome más de lo normal. Me di cuenta de esto cuando empezó a mencionar cosas que no debería haber sabido a menos que hubiera estado siguiendo de cerca mi actividad online. Por ejemplo, durante las conversaciones mencionaba aleatoriamente cosas como: ¿es ese el vestido que acabas de comprar en ese centro comercial al que fuiste con tu hermana? O vaya, tu piel está radiante después de esa sesión de depilación que tuviste. Estas no eran cosas que yo le hubiera contado. Tuvo que haber revisado mis publicaciones e incluso posiblemente mis ubicaciones etiquetadas para saber tantos detalles. Me daba escalofríos. Me hacía sentir como si me estuviera vigilando constantemente, incluso cuando no estaba cerca. Así que finalmente tomé la decisión de bloquearlo en redes sociales. No quería que tuviera más acceso a mi vida. Pero incluso después de eso, seguía mostrándose demasiado interesado en mí en persona, lo que me hacía sentir incómoda cada vez que coincidíamos. A pesar de todo esto, nunca le conté a mi esposo el motivo. Es un tema muy delicado en nuestra familia. Hace unos años ocurrió algo que casi separa a mi esposo y Richard. Richard se había acostado con una exnovia de mi esposo, y cuando mi esposo lo descubrió provocó una enorme pelea entre ellos. Según me contaron, la discusión fue tan grave que mis suegros tuvieron que intervenir, y estuvo a punto de romper a la familia. Mi esposo quedó destrozado de que su propio hermano pudiera traicionarlo así. Debido a esa historia, me sentía atrapada. No quería mencionar lo que Richard había estado haciendo porque sabía que reabriría viejas heridas, y temía el impacto emocional que podría tener en mi esposo. Así que me lo guardé para mí y simplemente hice lo posible por evitar a Richard cuando podía. Aunque permanecí en silencio, la incomodidad nunca desapareció realmente, y con esta cena aproximándose, sabía que tendría que verlo de nuevo y eso me preocupaba. Con el tiempo, la situación entre mi esposo y Richard se calmó. Richard se disculpó varias veces por lo ocurrido y prometió cortar todo vínculo con la ex de mi esposo. Esa fue la única manera en que el asunto pudo resolverse. Aunque mi esposo aceptó las disculpas de su hermano, una vez me confesó que le costó mucho tiempo volver a confiar plenamente en Richard. No fue algo que sanara de la noche a la mañana. Ahora, desde fuera, su familia parece muy unida. Todos se llevan bien,
y no hay señales del drama pasado. Pero conociendo lo que había sucedido antes, no quería ser la causa de otra gran pelea. Por eso decidí no contarle a mi esposo sobre el comportamiento inapropiado de Richard hacia mí. Pensé que si simplemente lo bloqueaba en redes sociales y mantenía las distancias cuando coincidíamos, el problema se resolvería solo. Y en gran parte, así fue. Una vez que Richard se dio cuenta de que ya no podía vigilarme online, dejó de hacer esos comentarios extraños. Y después, cuando se mudó a otra ciudad por trabajo, se volvió aún más fácil evitarlo. Con la distancia entre nosotros, empecé a sentir que el problema finalmente estaba resuelto. Pero cada vez que nos visitaba, las cosas seguían sintiéndose raras. Siempre intentaba abrazarme, pero la forma en que lo hacía me incomodaba. No era solo un abrazo amistoso normal. Se aferraba demasiado tiempo, haciéndolo sentir forzado e incómodo. A veces notaba que me miraba fijamente el pecho o el trasero, lo que me provocaba asco y tensión. Era sutil, pero podía darme cuenta de lo que estaba haciendo, y me ponía los pelos de punta. Una de las cosas más extrañas, sin embargo, era su costumbre de regalarme trajes de baño. Nunca entendí por qué. No es como si alguna vez hubiera mencionado que necesitaba uno, y no era un regalo apropiado para que un cuñado le diera a la esposa de su hermano. Se sentía raro, como si estuviera intentando cruzar algún tipo de límite. Cada vez que lo hacía, me sentía más y más incómoda en su presencia, pero aún así decidí guardar silencio. Solo quería evitar dramas innecesarios en la familia y me convencí de que mientras mantuviera las distancias, las cosas no irían a más. Volviendo a la cena, Richard llegó con su prometida y, tan pronto como ella entró, todos la saludamos calurosamente. Parecía una chica genuinamente dulce y amable. Mis suegros estaban absolutamente encantados de conocer por fin a la mujer que, en sus palabras, había atrapado a Richard. Dado su historial de no establecerse y estar siempre demasiado ocupado con el trabajo o aventuras, este compromiso era un gran acontecimiento para ellos. Durante toda la cena, todos participaban en la conversación, haciéndole a la pareja todo tipo de preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuáles eran sus planes de boda? ¿Y cómo Richard le había pedido matrimonio? Era la emoción habitual que viene con dar la bienvenida a alguien nuevo a la familia. Yo no decía mucho, solo escuchaba en silencio y observaba. Era interesante, especialmente porque era la primera vez que cualquiera de nosotros la conocía. Entonces, de la nada, Richard se giró hacia mí, su voz cortando la conversación, y dijo: ¿Qué opinas de mi prometida? ¿No crees que es mucho más guapa que tú? Quedé completamente desconcertada. Parpadeé, sorprendida porque, ¿qué clase de pregunta era esa? ¿Por qué diría algo así? Claro, su prometida era guapa, no había duda de eso. Pero la forma en que lo había formulado, la manera en que me había señalado para preguntar se sentía extraña. No era una pregunta normal. Se sentía dirigida, como si estuviera intentando provocarme. Mantuve mi expresión neutral y simplemente asentí, respondiendo algo como: sí, definitivamente es muy guapa. No sabía qué más decir. Pero antes de que pudiera procesarlo más, Richard de repente bromeó en voz alta. Me aseguré de conseguir a una mujer más guapa que la esposa de mi hermano, y luego se rió como si fuera lo más gracioso del mundo. Antes de que pudiera reaccionar, mi esposo intervino, su voz tranquila pero firme. Es insultante llamar a mi esposa simplemente guapa, dijo. Ella es mucho más que eso. Richard resopló, claramente molesto por la forma en que mi esposo había respondido. Luego se volvió hacia mí nuevamente y con una expresión arrogante dijo: Tuviste mucha suerte de encontrar a mi hermano y casarte con esta familia. No hay forma de que pudieras haber encontrado algo mejor. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi estómago se retorció, pero mantuve mi rostro impasible. No iba a permitir que obtuviese una reacción de mí tan fácilmente. En cambio, pregunté con calma: ¿Qué quieres decir con eso? Sin titubear, Richard sonrió con suficiencia y respondió: Bueno, considerando de dónde vienes y tu familia humilde, había muchas posibilidades de que hubieras terminado con algún fracasado y probablemente estarías viviendo una vida miserable ahora mismo. Sentí que me quedaba sin respiración. La desfachatez, la arrogancia, había cruzado una línea. No, la había pulverizado. Mi origen, mi familia, mi crianza. Nada de eso me hacía menos que nadie. Y que él se sentara allí frente a todos, y sugiriera que de alguna manera me habían salvado al casarme con esta familia, era repugnante. Durante unos segundos, la mesa quedó en silencio. Podía sentir la tensión en el ambiente. El agarre de mi esposo en mi mano se intensificó. Podía notar que estaba hirviendo aunque aún no había dicho nada. Mis suegros se removieron incómodos,
claramente percibiendo que Richard había ido demasiado lejos. Mi esposo y yo simplemente lo miramos fijamente. Sus palabras no solo eran groseras, se sentían deliberadamente crueles. Era como si hubiera estado esperando el momento perfecto para humillarme delante de todos. Sí, vengo de un entorno económicamente modesto, pero eso nunca ha sido algo de lo que me avergüence. Es una parte de mi vida, pero no es algo que me guste comentar abiertamente, especialmente ante la familia. Mi crianza me formó, pero no define mi valor. Y sin embargo Richard lo estaba usando en mi contra, como si fuera algún tipo de debilidad, algo que me hacía inferior a él, a su prometida o a cualquier otra persona en esa mesa. Y lo peor es que lo estaba disfrutando. Podía verlo en su expresión, la arrogancia, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente mientras observaba mi reacción. No solo estaba haciendo un comentario ofensivo, estaba intentando humillarme. Y para empeorarlo aún más, lo hacía de manera que pareciera que estaba elogiando a su prometida al mismo tiempo, como si al menospreciarme demostrara que había mejorado, que había encontrado a alguien mejor que yo. Alguien que, según él, provenía de un origen más aceptable. No se detuvo ahí. Después de la cena, todos estábamos relajándonos con bebidas. El grupo se dividió naturalmente, hombres y mujeres sentados por separado, charlando entre ellos. Yo estaba con las otras mujeres, y la prometida de Richard nos contaba emocionada la historia de cómo le había pedido matrimonio. Seguía hablando sobre lo romántico que fue, lo extravagante y lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre tan detallista y cariñoso. Me senté allí escuchando educadamente. Unos momentos después, Richard se acercó y se sentó junto a su prometida, colocando un brazo alrededor de ella mientras terminaba de contar su historia de pedida. Entonces de la nada se volvió hacia mí y dijo: ¿No desearías que te hubieran pedido matrimonio así también? Me enteré de que mi hermano te pidió casarse en la biblioteca. ¡Qué triste! Parpadeé atónita. ¿En serio estaba intentando menospreciar la forma en que mi esposo me había pedido matrimonio? Por un momento, solo lo miré fijamente, procesando sus palabras. Luego respiré hondo y respondí con calma. En realidad me encantó la manera en que mi esposo me pidió matrimonio en la biblioteca. Es donde nos conocimos por primera vez. No me importaba tener una pedida ostentosa. Lo que me importaba era que me amaba lo suficiente como para querer casarse conmigo. Y esa era la verdad. Nunca había necesitado una propuesta exagerada y llamativa. Mi esposo me conocía lo suficiente como para entender que algo íntimo y significativo era mucho más importante para mí que los grandes gestos. El hecho de que Richard estuviera intentando hacer ver que mi pedida era menos especial solo porque no era extravagante resultaba ridículo. Pero Richard no había terminado. Sonrió con suficiencia, claramente disfrutando, y dijo: «Por favor, si mi hermano realmente quisiera, podría haberte dado una pedida más espectacular, ¿sabes? Pero supongo que no todos sabemos tratar a una mujer tan bien como yo». Y con eso, sonrió con arrogancia y se inclinó para besar a su prometida, como si quisiera demostrar algo. Me sentí realmente furiosa con él en ese momento. Una cosa era hacer comentarios groseros, pero esto era algo completamente distinto. Se estaba esforzando por menospreciar mi relación, a mi esposo. Era indignante y decidí que ya era suficiente. Había mantenido la boca cerrada durante demasiado tiempo, permitiendo que Richard se saliera con la suya con su comportamiento despreciable. ¿De dónde sacaba el valor para hablarme así? Para insultarme, humillarme y actuar como si de alguna manera yo estuviera por debajo de él. Ya había bebido 4 copas y mi paciencia se había agotado. Richard me había llevado demasiado lejos. Así que hice lo que había estado conteniendo durante años. Saqué mi móvil. Durante mucho tiempo, había guardado capturas de pantalla de cada mensaje inapropiado que Richard me había enviado. Todos los comentarios, todas las verificaciones extrañas sobre mi vida, todas las cosas que me habían hecho sentir incómoda desde el principio. Los había guardado, no por rencor sino porque en el fondo siempre tuve la sensación de que un día Richard iría demasiado lejos, y esa noche fue ese día. Sin dudarlo, envié las capturas de pantalla al chat grupal de la familia. En el momento en que los teléfonos de todos sonaron al unísono, sentí un escalofrío de satisfacción. Uno por uno, todos cogieron sus dispositivos, revisando los mensajes con curiosidad. Giré la cabeza para mirar a Richard. Su rostro había perdido todo el color, sus ojos se abrieron con puro horror mientras se daba cuenta exactamente de lo que había hecho. Mi esposo frunció el ceño mientras se desplazaba por los mensajes. La confusión cruzó su rostro antes de que empezara a comprender lo sórdidos que eran los mensajes de su hermano hacia mí.
Miré directamente a Richard, mi voz alta y clara para que todos la escucharan. ¿Recuerdas cómo solías enviarme estos mensajes hace unos años? Acabas de hablar sobre cómo sabes tratar a una mujer. Entonces dime, ¿es así como las tratas? ¿Coqueteando con ellas incluso cuando son la esposa de tu propio hermano? La habitación quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Richard. Su prometida estaba leyendo las capturas de pantalla desde el móvil de una de nuestras primas, y parecía absolutamente destrozada. Su rostro palideció mientras las revisaba. Mis suegros parecían horrorizados. Mi esposo estaba furioso. La boca de Richard quedó abierta, completamente sin palabras. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros, paralizado mientras la realidad le golpeaba. Estaba acorralado. No había escapatoria y, por primera vez, era él quien quedaba humillado. Mi esposo se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de confusión y enfado. ¿Cuándo te envió todos estos mensajes?, preguntó, su voz baja pero intensa. Fue entonces cuando decidí que ya no iba a contenerme más. No iba a dejar que Richard lo ocultara como si no fuera nada. Así que allí mismo, delante de todos, lo expliqué todo, y les conté sobre los comentarios que Richard solía hacer a espaldas de mi esposo. Cómo me llamaba demasiado guapa para conformarme con mi esposo. Les conté cómo vigilaba mis redes sociales, observándome y luego mencionando casualmente detalles de mi vida que no tenía por qué conocer. Les expliqué cómo me hacía sentir incómoda cada vez que nos visitaba, la forma en que me miraba, cómo me regalaba cosas inapropiadas como trajes de baño y cómo finalmente tuve que bloquearlo solo para tener algo de tranquilidad. Mientras hablaba, podía ver la mandíbula de mi esposo tensándose cada vez más, su agarre en el móvil tan firme que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Mis suegros permanecían en un silencio atónito, sus rostros llenos de conmoción y decepción. La prometida de Richard parecía a punto de llorar, moviéndose incómoda en su asiento. Fue entonces cuando Richard finalmente salió de su aturdimiento e intentó interrumpir. Levantó las manos, su voz defensiva y desesperada. Vamos, esos mensajes ni siquiera significaban nada. Así es como hablaba con las mujeres. Todos me conocen, ella está intentando hacer una montaña de un grano de arena. Mi esposo golpeó su móvil sobre la mesa con un fuerte ruido y se volvió hacia Richard, su rostro lleno de pura furia. Richard, cierra la boca. Simplemente cállate. Richard cerró la boca inmediatamente. La confianza, la arrogancia, todo se desvaneció de su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, realmente parecía asustado. Sabía perfectamente que no debía provocar a su hermano mayor, especialmente en estos asuntos. Mis suegros tampoco se quedaron callados. Richard, ¿cómo has podido hacer esto otra vez?, exigió mi suegra, su voz temblando de ira. Es la esposa de tu hermano. ¿No tienes vergüenza? Mi suegro, generalmente un hombre de pocas palabras, simplemente sacudió la cabeza y murmuró: increíble. Absolutamente vergonzoso. Luego, para mi sorpresa, mi suegra se volvió hacia mí y dijo suavemente: Lo siento muchísimo, querida, no tenía idea de que te había hecho sentir así. Esto es inaceptable. Escuchar esas palabras de ella fue inesperado, pero lo agradecí. Al menos alguien en la familia entendía lo inapropiado que era todo esto. Mientras tanto, la prometida de Richard parecía absolutamente furiosa. Había estado callada desde que leyó los mensajes. Pero la expresión en su rostro lo decía todo. Sus manos estaban apretadas en puños, sus labios firmemente presionados, y seguía mirando a Richard como si quisiera gritarle. No lo hizo, no delante de todos, pero la tensión entre ellos era palpable, y resultaba obvio que esto no era algo que fuera a pasar por alto. Me alegré de que al menos ahora supiera qué tipo de hombre iba a ser su marido. El resto de la velada fue dolorosamente incómodo. Nadie sabía qué decir. Richard apenas habló después de ser puesto en su sitio y su prometida apenas le dirigió la mirada. Mi esposo permaneció cerca de mí, su mano nunca soltando la mía, pero sinceramente no me arrepiento de nada. Richard había pasado años haciéndome sentir incómoda, menospreciándome, pensando que podía salirse con la suya. Y esa noche me había empujado demasiado lejos. Con gusto habría seguido callada, pero él continuó presionándome. Y ahora finalmente iba a enfrentar las consecuencias. Después de la reunión más tarde esa noche, mi esposo recibió un largo mensaje divagante de Richard. En el mensaje Richard se hacía la víctima. Me acusó de insultarlo delante de toda la familia, y dijo que, como su hermano, mi esposo debería haberle creído a él en lugar de ponerse de mi lado. Richard continuó quejándose de cómo yo había exagerado todo y que yo era el verdadero problema.
Me acusó de tener algún tipo de agenda para romper su familia, y consideraba que esto debería haber sido una conversación privada. Era ridículo. Después de todo lo que había hecho, los mensajes inapropiados, el acoso, los comentarios humillantes en la cena, él todavía de alguna manera pensaba que era la víctima. Pero yo era la que causaba problemas. No podía creerlo. ¿Hice mal al exponer a mi cuñado por su comportamiento hacia mí? Actualización 1. Hola a todos. Solo quería tomarme un momento para agradecer a quienes se tomaron el tiempo de comentar y compartir sus consejos. Realmente aprecio las ideas, sugerencias e incluso las críticas. Ha sido increíblemente útil, y he considerado muchos de sus comentarios. En primer lugar, mi cuñado nunca había sido tan grosero antes. Es decir, era coqueto y siempre me hacía sentir incómoda, pero nunca fue abiertamente irrespetuoso como lo fue esa noche. Honestamente, parecía que su único objetivo durante toda la velada fuera intentar humillarme, y no tengo idea de qué tipo de satisfacción enfermiza obtuvo de ello. Pero al menos ahora la gente finalmente lo ve como realmente es. Estoy realmente aliviada de que la verdad sobre su comportamiento haya salido a la luz. Dicho esto, no todos en la familia de mi esposo están de mi lado. Algunos de sus primos que también estaban en el evento se han puesto en contacto conmigo. Y, al parecer, incluso ellos piensan que me excedí al confrontar a mi cuñado de esa manera. Sienten que, debido a su naturaleza juguetona, podría haber malinterpretado su comportamiento. Me resulta muy frustrante porque simplemente demuestra cuánto está dispuesta la gente a excusar el mal comportamiento, si ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. El hecho de que siempre haya sido así, no significa que alguna vez estuviera bien para empezar. Mi cuñado necesita aprender a respetar límites. Actualización 2. Quería volver con una actualización porque he visto a muchas personas preguntándose cómo se siente mi esposo sobre todo esto. Para aclarar las cosas, no está enfadado conmigo, ni siquiera un poco. Sé que algunos asumen que estaría molesto o a la defensiva, pero ese no es el caso en absoluto. Tuvimos una conversación larga y sincera, y él entiende perfectamente por qué nunca me sentí cómoda contándole sobre el comportamiento de su hermano antes. De hecho, reconoció que se siente mal por no haberlo notado él mismo. También me ha prometido que va a hablar directamente con su hermano, y dejarle muy claro que su comportamiento fue completamente inaceptable. No tolerará que me hable inapropiadamente o me falte al respeto nunca más. Saber que me respalda de esta manera significa mucho y honestamente me hace sentir mucho mejor sobre todo lo ocurrido. En cuanto a mi cuñado, he decidido que he terminado con él. Lo he bloqueado. No tengo intención de interactuar con él de ninguna manera en el futuro, y respecto a los primos que lo defienden también los estoy ignorando. Si quieren excusar su comportamiento y actuar como si yo fuera el problema, es cosa suya. No voy a perder mi tiempo o energía intentando cambiar sus opiniones. Al final del día simplemente estoy aliviada de que mi esposo y yo estamos en sintonía y que ya no tengo que aguantar las tonterías de mi cuñado. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y honestamente pensé que toda esta situación había terminado. Pero entonces ocurrió algo que me sorprendió completamente. Hace unos días, la ahora ex prometida de mi cuñado se puso en contacto conmigo. Al principio no estaba segura de qué esperar. Me envió un mensaje en redes sociales pidiéndome mi número y, para ser sincera, pensé que quería discutir o defenderlo. Pero cuando finalmente hablamos, me di cuenta de que se había puesto en contacto por una razón completamente diferente, una que me dejó sin palabras. Me contó que después de todo lo ocurrido, confrontó a mi cuñado sobre su comportamiento. Al principio él lo negó todo rotundamente, pero luego ella revisó su móvil y encontró algo perturbador. Al parecer él había guardado más de 30 fotos mías. Lo había bloqueado en redes sociales, pero eso no lo detuvo. Había estado acosándome desde una cuenta falsa, haciendo capturas de pantalla de mis publicaciones y guardándolas. Eso ya me puso los pelos de punta, pero entonces ella encontró algo aún peor. En la aplicación de notas de su móvil, descubrió una nota antigua de años atrás donde él había escrito sobre mí. Entraba en detalles sobre cuánto me amaba, cómo deseaba haberme conocido primero, y la parte que realmente me revolvió el estómago. Escribió que deseaba que su hermano muriera, para poder casarse conmigo. Ni siquiera puedo describir lo repugnante y horroroso que fue escuchar eso. Pensar que había estado obsesionado conmigo de esta manera durante años me hace sentir increíblemente perturbada. Su exprometida me dijo que después de descubrir todo esto lo confrontó, pero a pesar de todas las pruebas, él se negó a admitir sus sentimientos.
Así que ella rompió el compromiso, ya que no quería un futuro con él. Dijo que se sintió completamente asqueada después de descubrir el tipo de persona que realmente era. Pero antes de cortar lazos con nuestra familia para siempre, quería contactarme, no para crear drama, sino porque como mujer, sentía que era su responsabilidad advertirme, por si acaso. Me dijo que me mantuviera alejada de él, porque genuinamente cree que no es solo un acosador, sino alguien potencialmente peligroso. No tengo palabras. Sabía que mi cuñado me hacía sentir incómoda, pero nunca imaginé que llegara tan lejos. Ni siquiera sé qué hacer con esta información ahora mismo. Solo sé una cosa con certeza. Me alegro mucho de haberlo bloqueado y me aseguraré de que se mantenga tan lejos de mí como sea posible. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y realmente pensé que esta situación había quedado atrás. Mi esposo ha cortado completamente los lazos con mi cuñado y, durante un tiempo, las cosas han estado tranquilas. Pero anoche, todo dio un giro aterrador. De la nada mi cuñado apareció en nuestra puerta borracho, completamente fuera de sí. Era tarde y no esperábamos a nadie. Cuando escuchamos golpes en la puerta inmediatamente me sentí inquieta. Mi esposo fue a ver y allí estaba Richard, arrastrando las palabras apenas capaz de mantenerse en pie. Mi esposo mantuvo la calma y le dijo que se marchara. Pero mi cuñado se negó. Insistía en que necesitaba disculparse y arreglar las cosas con nosotros. Comenzó a divagar sobre cómo mis suegros estaban furiosos con él, y cómo todos ahora tenían una mala impresión de él, y que solo si aceptábamos su disculpa se sentiría mejor. Ni siquiera se trataba de reconciliarse, se trataba de limpiar su conciencia. Mi esposo se mantuvo firme y le dijo categóricamente que se fuera. Pero fue entonces cuando las cosas empeoraron. Richard comenzó a gritar mi nombre desde fuera de nuestra puerta. Seguía vociferando para que bajara y lo enfrentara. Escucharlo llamarme así me provocó escalofríos. Se sentía tan agresivo, tan prepotente, como si pensara que yo le debía algo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi esposo. Perdió completamente la compostura y le gritó a mi cuñado, exigiéndole que se marchara inmediatamente. En ese momento, estaba genuinamente aterrorizada de que las cosas se volvieran físicas. Mi esposo estaba furioso. Mi cuñado estaba inestable y no tenía idea de lo que sería capaz en ese estado. Sin dudarlo, agarré mi móvil y llamé a la policía. Cuando llegaron, mi cuñado se negó a cooperar. Forcejeó con ellos mientras intentaban retirarlo, montando un espectáculo completo justo delante de nuestra casa. Finalmente lograron controlarlo y llevárselo, pero toda la experiencia me ha dejado conmocionada. Ya ni siquiera sé qué pensar. Sabía que cortar lazos con él era la decisión correcta, pero ahora me doy cuenta de que no es solo un acosador. Está completamente trastornado. No sé qué va a pasar a continuación.